Lo primero, aunque ya nos han presentado a los ponentes, pues comentaros un poco por qué les hemos pedido que nos acompañasen. Primero, Carlos Izquierdo es el presidente de CIRSOLAR, que es el clúster de energías renovables y soluciones energéticas en Castilla y León, y nos puede dar pues, un poco toda la visión de ingeniería, instalación, mantenimiento de instalaciones. Y por otro lado, José Luis Pascual nos puede pues, dar una visión de lo que serían los autoconsumos colectivos o comunidades de energías renovables, sobre todo en el medio rural. Yo creo que bueno, es una apuesta que tiene mucho que contarnos. Por ir anticipando un poquito esto del autoconsumo, bueno, como sabéis, la normativa permite que montemos instalaciones de generación de energía eléctrica de cualquier tecnología, lo único que las que son de energías renovables pues tienen unos beneficios frente a las de origen fósil, y producir electricidad que vamos a conectar en nuestra red, es decir, aguas abajo del contador, y nos van a producir una electricidad que vamos a dejar de comprar de la red eléctrica y, por tanto, tener un ahorro. Igual que podemos montar una instalación por un consumidor, podemos montar una instalación de la que se beneficien varios consumidores. Eso sería un autoconsumo colectivo. No obstante, os sonará que empieza a hablarse de las comunidades ciudadanas de energía, las comunidades energéticas locales. Bueno, al final, estas comunidades deberían ir algo más allá de lo que es un autoconsumo colectivo, si bien es cierto que el autoconsumo sería el germen de lo que serían esas comunidades energéticas ciudadanas. Por contarnos un poco, ir ya dando paso a los ponentes, Carlos, si puedes explicarnos un poquito las modalidades que tenemos de autoconsumo. Entiendo que todas las vamos a visualizar, sobre todo en el ámbito de este congreso, que es la energía, o sea, la rehabilitación edificatoria, pues en la tecnología solar fotovoltaica, ¿no? Que es la más fácilmente integrable, tiene un recurso gratuito que nos llega a todos y, por tanto, pues al final, también por un tema de precios, pues yo creo que es la tecnología estrella. Si nos puedes contar las modalidades de autoconsumo que tenemos. Buenas tardes. Lo primero que les diría es que con esto de la energía solar fotovoltaica y en autoconsumo, a día de hoy, de acuerdo al panorama que estamos viviendo, con montones de noticias sobre energía debido, pues, como todos sabéis, pues, a la guerra de Ucrania, a cómo se ha disparado el precio de la energía, pues la gente empieza a oír hasta el apuntador lo del autoconsumo. A la hora de saber el autoconsumo, a mí me gustaría contaros cosas prácticas. Es decir, podéis encontrar muchas cosas técnicas, teóricas, y las cosas prácticas son, por ejemplo, qué se puede, qué no se puede hacer, qué precios pueden tener, cuánto te ahorras. Esas cosas, que son las típicas que pregunta la gente, en cada momento, debido a también, igual que todos sabéis, que el IPC está disparado, que los materiales cada vez en esta coyuntura son más caros y no sabemos si esto sí cambia, si realmente van a volver alguna vez a ser más económicos. Pues de repente alguien que te había pedido, una empresa, un particular, que te había pedido una oferta, te dice, oye, que hace un año te pedí, ¿cómo es posible que ahora cueste esto? También si analizas lo que te ahorrabas hace un año y lo que te ahorras ahora, que es en función del precio de la energía. Pero centrándome una gota en lo que ha dicho Jorge, es simplemente, a la hora de hacerse una instalación, bien en una vivienda, bien en un negocio, cualquiera, una pyme, lo primero que debería de saber es, oye, ¿qué modalidad es la que me encaja a mí? Bien, pues también depende mucho el tamaño de la instalación que vayas a hacer. Por ejemplo, lo más sencillo, una vivienda. ¿Qué tipo de autoconsumo puedo hacer ahí? ¿Qué instalación monto? Pues la primera que puedes hacer es una instalación en la que lo dice la palabra, autoconsumes, pero no viertes nada a la red. Todo lo que tú no seas capaz de consumir de esa electricidad que estás generando con el sol y con los paneles solares, si no la consumes, no produces más, no se vierte nada, cero. Autoconsumo sin excedentes. Cuando le hablas a alguien, ¿qué significa eso? Pues eso, que no meto ni un solo kilovatio hora a la red. Otra posibilidad, que el autoconsumo sea con excedentes, ¿vale? Lo que me sobre, lo que no sea capaz de consumir, lo voy a meter a la red. Pero ahí se me abren dos posibilidades. Uno,
que esa energía que esté vendiendo a la red la quiera compensar con las horas que yo estoy consumiendo electricidad, pero no estoy produciendo electricidad, de noche con una instalación solar no produces nada. Un día con niebla, produces prácticamente nada. Ahí, ¿qué hago? Puedo compensar con lo que he producido otros días y otras horas. Pero cuidado, ahora os hablo un pelín de eso. O puedo decidir que no voy a compensar porque me interesa más, oye, me sobra mucha energía. Voy a venderla a la red. ¿La puedes vender? Sí. Pero pensad que si la vendéis, se está haciendo un negocio y entonces tienes que hacer todo, como cualquier negocio. Tienes que hacer tus liquidaciones de IVA, si eres un particular. Para una pyme, pues puedes coger igual. Es decir, lo que pasa es que ahí ya hace normalmente sus declaraciones de IVA, entonces no es tanto el hecho de si quiere vender. Lo analiza, en general, el autoconsumo con excedentes y con compensación es lo que mejor está encajando a los cientos de miles de instalaciones que se están haciendo ahora mismo. Esto que hasta hace muy poco eran instalaciones casi anecdóticas, me quedaba sorprendido yo hablando con Jorge de ver que se han pedido en Castilla y León autoconsumos, 14.000 autoconsumos que han pedido subvención. Esto prácticamente con eso lo dice todo. Entonces, algo que vamos a empezar a ver, no porque haya subvenciones, que independientemente de que las haya y que lleguen desde Europa, es una cosa que no es necesaria, los números salen por sí mismos. Entonces, yo lo que quiero es que al final de que terminemos estas intervenciones, no sé si todo seguido o no, Jorge, por no meter mucho rollo, sepáis qué tipos de autoconsumo se pueden hacer, lo que cuesta cada uno, lo que te ahorra cada sistema, qué merece más la pena en función de qué, y de manera sencilla, no mostrando 18.000 parámetros o sabiendo, oye, ¿yo dónde estaría encajado? Puro y duro, como para que, bien como empresarios, bien como particulares, tengáis claro dónde estáis. Cuando uno te pregunta, oye, me han dicho que una instalación me cuesta tanto, ¿eso es caro o es barato? Yo quiero que sepáis que sí es caro o es barato. En la asociación de CIL Solar, que hay 70 empresas instaladoras de Castilla y León, a nosotros nos interesa mucho que realmente el gran público tenga conocimiento sobre esto, no que valga cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay tal demanda que no se puede responder por parte de las empresas que hay. Con lo cual, como hay mucha más demanda que oferta, tú me dices, ¿esto cuánto cuesta? 10.000, vale. ¿Por qué? Porque también salen los números. Pero oye, eso del coste es una cosa que habrá que analizar para saber, ¿estoy pagando bien por ello? ¿Estoy pagando el doble? ¿Estoy pagando la mitad? No, la mitad me extraña. Muchas gracias, Carlos. Un poco ahondando en lo que dice, al final, pues bueno, las instalaciones no deja de ser una inversión que tú haces para obtener un ahorro, ¿no? Entonces habrá que ver el periodo de retorno que te da esa inversión. Por meter una pequeña cuña publicitaria, dado que hay mucha demanda de información, comentaros que, bueno, que en el propio portal institucional de la Junta de Castilla y León, en energía, pues, /juntacastillaleon.es, tenéis información sobre qué es el autoconsumo y, evidentemente, decir que, bueno, que las instalaciones deben ser realizadas por empresas instaladoras porque luego hay que legalizarlas. Y dentro de lo que ya sería, pues, qué modalidades, nos gustaría, José Luis, que nos expliques pues, un poco el modelo de comunidades energéticas que estáis ejecutando vosotros mediante instalaciones solares fotovoltaicas de autoconsumo. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, presentar lo que somos y quiénes somos para poder hacernos una idea de a dónde hemos llegado y sobre todo a dónde pretendemos llegar. Yo dirijo la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero-Douro. Es una entidad que agrupa 217 ayuntamientos de España y de Portugal, de España las provincias de Salamanca y las provincias de Zamora, y del lado portugués toda la zona de frontera coincidente con ambas provincias. Nosotros nos creamos en el año 2009, pero ya en el año 2017 dimos un paso para convertirnos en lo que hoy tratamos, en comunidad energética. Entonces, siendo de Castilla y León, como somos, pues evidentemente utilizamos un nombre un poco más al uso en nuestra comunidad autónoma y creamos una cooperativa,
que en definitiva es lo que es una comunidad energética, una entidad jurídica que se gobierna por todos los participantes, que todos los participantes tienen opción de poder tomar parte en la toma de decisiones y que además pueden fiscalizar todo su funcionamiento. Eso es lo que una definición a grandes rasgos de una comunidad energética, y eso también es una definición de una cooperativa. Nosotros creamos dentro de esta Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero-Douro la cooperativa EFI-Duero Energy Sociedad Cooperativa Europea Limitada. ¿Por qué europea? Porque agrupábamos municipios de España y de Portugal. Nos creamos al amparo de la Ley de Cooperativas de Europa, que nos permitía dar ese paso para convertirnos en una comunidad energética. En aquel momento, evidentemente, no entramos directamente a lo que es el autoconsumo con energías renovables, como estamos ahora tratando, pero sí que entramos ya en el mercado mayorista como cooperativa, como comercializadora. Esa cooperativa, en definitiva, era una comercializadora al uso. Entrábamos al mercado mayorista y gestionábamos la energía de todos nuestros miembros, es decir, de los ayuntamientos y también de los particulares y de las empresas de cada uno de los municipios de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero-Douro, que querían y que formaban parte del proyecto también de comunidad energética. En aquel momento ya empezamos a dar pasos hacia lo que estaba ya claro. Evidentemente no había más que levantar la cabeza, mirar hacia el futuro y saber lo que nos venía. No ha llegado de repente, sino que era previsible. Y nosotros empezamos a trabajar en generar también electricidad, a través de fuentes renovables y generarla para introducirla en el momento que desapareciera la normativa que lo impedía en autoconsumo colectivo, porque no podía ser de otra manera. Es decir, somos un territorio rural que buscamos tener la energía, como dice nuestro hashtag, energía para el pueblo. Y de eso se trataba, de generar la energía suficiente como para que todo nuestro territorio pudiera ser independiente energéticamente hablando y, desde luego, pues, generar unas condiciones económicas muy ventajosas tanto para la población que vive allí como para las empresas que se puedan instalar. Hoy por hoy, esa comunidad energética ha avanzado de forma muy significativa y hemos avanzado en un modelo de implantación de sistemas de autoconsumo a través, nosotros hasta la fecha es todo mediante instalaciones fotovoltaicas, es decir, la energía renovable que utilizamos son instalaciones fotovoltaicas, pero como digo, todo nuestro avance ha sido en la implantación de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo colectivo, compartido, con excedentes, y disculpa que discrepemos, única y exclusivamente sin compensación. Sin compensación. No hacemos ni una sola instalación de otro modelo. Es decir, no aceptamos la compensación. Somos comercializadora y, sinceramente, como comercializadora podríamos compensar a cualquiera de ustedes la energía que ustedes nos den. Pero recuerden, antes de yo compensarles como comercializadora, ustedes me la tienen que comprar a mí. Ya me encargaré yo de subirla para que después compensársela a ustedes. Por lo tanto, es mucho más sencillo y garantista el tener un jugador en cada equipo. No sé si son aficionados o no al fútbol, pero todos ustedes saben que hay dos porterías. Una está en aquel lado y otra en aquel. Nosotros hemos apostado por meter goles allí y por meter goles allí. Toda la energía que producimos en nuestras instalaciones fotovoltaicas, que ahora les explico brevemente cómo lo hacemos, la autoconsumimos toda la que podemos y, por lo tanto, nos ahorramos. Pero la que no conseguimos autoconsumir, porque es imposible redondear el autoconsumo, la que no conseguimos autoconsumir la vendemos al mercado. Y el mercado eléctrico está obligado a comprárnosla y está obligado a comprárnosla al precio del pool, que todos entienden lo que es el pool. Es decir, si aquellos que ponen los precios, que es el mercado, suben la energía, nosotros también cobramos más. Si baja la energía, mucho mejor, porque seguimos consumiendo de la red y, por lo tanto, pagamos menos de aquella que consumimos de la red. Es decir, metemos el gol en las dos porterías. Y eso es lo que da una rentabilidad muchísimo mayor a las instalaciones fotovoltaicas, que en nuestro caso todas las 232 instalaciones fotovoltaicas que estamos en ejecución se realizan sobre tejados municipales, porque tenemos esa entidad que nos da el paraguas, que es la Agrupación Europea de Cooperación Territorial, que pone los ayuntamientos y que los ayuntamientos ponen en valor todas esas instalaciones públicas, en muchos casos abandonadas. No hay que olvidar
que la despoblación es una realidad, es decir, polideportivos que no se utilizan, escuelas, colegios, consultorios médicos, los propios centros culturales, los ayuntamientos, las propias casas consistoriales, es decir, una infinidad de tejados públicos que se están poniendo en valor y al servicio no solo de las instalaciones públicas municipales, sino también al servicio de los vecinos y de las empresas de esas instalaciones. Nosotros tenemos instalaciones fotovoltaicas en autoconsumo colectivo y vertiendo a la red desde mayo del 2020. Y desde entonces es cuando empezamos a poner en marcha algo que en noviembre del 2022 pues todavía está muy incipiente en el resto de sitios. Pero la comunidad energética ha llegado, afortunadamente desde nuestro punto de vista, para quedarse, pero debe de ser elegido bien el modelo porque, sin ninguna duda, desde nuestra experiencia y desde nuestro punto de vista, será el modelo que realmente cambie para siempre, al menos en el mundo rural, cambie para siempre el mercado eléctrico. Muchas gracias. Ahondando en que al final estos son medidas de ahorro económico, pero también energético, y dado que estamos en un congreso de rehabilitación, ¿cómo veis vosotros, ante la subida tanto del gas natural como ahora de la electricidad, creéis que las demandas térmicas se van a reconvertir en eléctricas porque la fotovoltaica es más sencilla de operar o de instalar como para que nos dé esas demandas térmicas y eléctricas, pero a través de electricidad? Por supuesto, en nuestros ayuntamientos está sucediendo. Es decir, los ayuntamientos ya están cambiando y adoptando sus formas de consumo a los tiempos de producción. Tenemos una gran ventaja nosotros, al menos, tanto el mundo empresarial como el sector público, no tanto así el sector del hogar, de casa, pero el sector público y las empresas tienen una gran ventaja, y es que la mayor parte de las horas de trabajo, de consumo, coinciden con las horas de producción de energía fotovoltaica. Por lo tanto, adecuar la mayor parte de los consumos a las horas de producción es una realidad. Por poner un ejemplo práctico y real, nosotros las instalaciones que más tenemos testadas son las de Manzanal de Arriba, que es una localidad en el norte, en la zona de Sanabria, de Zamora, que están produciendo y vertiendo a la red desde mayo del 2020, que fueron nuestras 3 primeras instalaciones piloto. Actualmente se están ahorrando, tanto el ayuntamiento como los vecinos que participan de ese autoconsumo compartido, el 94% del importe de su factura. Eso porque el ayuntamiento, evidentemente, ha adecuado sus consumos a los horarios de producción, si no, no sería posible llegar a ese 94%. Carla, demanda. Vamos a ver. Yo, y le doy toda la razón a José Luis, en que en el medio rural las comunidades energéticas son una realidad y lo van a ser para gestionar toda la energía. Primero se ha empezado por el tema eléctrico, en los municipios y en los ayuntamientos por el tema térmico. No se ha llegado todavía al tema térmico de los particulares, pero se llegará y no tardará. Pero eso, y ojo, y sabiendo que además es así, va a ser bastante más difícil de meterlo dentro de lo que son las ciudades, que es donde está la mayor parte de la población. Aunque los mercados son muy listos y se desarrollan rápidamente. Es decir, pasamos de estar haciendo instalaciones a que determinados modelos que todavía ahora mismo son incipientes, la gente que lee un periódico empezará a leer cosas como la batería virtual, el monedero. Si tú quieres aplicar cosas, ahora por ejemplo, me decían el otro día, las 8 comercializadoras que han sacado ya la batería virtual, el monedero, dice, es sorprendente que les cuento para que sepan de qué estamos hablando. Se pueden hacer una instalación fotovoltaica en el medio rural, tiene una casa de pueblo, la pueden hacer allí, algo que por ley, de acuerdo a simplemente no lo podría hacer, no me podría compensar esa energía con mi piso que tengo en Madrid, en Valladolid o en Salamanca, lo puedo hacer. ¿Por qué? ¿A través de quién lo puedo hacer? Una comercializadora. ¿Qué es lo que me hace una comercializadora? Me puede hacer ese monedero de energía, eso llama la batería virtual, no es que te guarden los kilovatios hora realmente, físicamente, pero yo los he producido, no hay transacción económica, me los debes y aparte me puede hacer una compensación anual. Esos modelos, que ahora mismo son incipientes, dentro de 4 días, estos han venido también para quedarse. Entonces, los mercados son muy listos. Y en cuanto a la pregunta que haces del tema térmico y el tema eléctrico, pensad una cosa. El tema térmico, la mayor parte de las calefacciones en la zona, como digo yo, de Despeñaperros para arriba, funciona, ¿qué tenemos? ¿Gas? ¿Qué más tenemos?
gasóleo, además tenemos pellets, biomasa, leña, más electricidad por efecto Joule, que es un poco, es decir, por resistencias eléctricas, pero en el fondo, si todo eso, y hacemos un cálculo rápidamente en el aire, una máquina, y tenemos que elegir bien máquinas, una máquina, por ejemplo, de aerotermia, ¿qué es? Que me produce calor o frío metiéndole electricidad. No voy a meter más rollos técnicos de nada. Y me lo produce con una cosa, con un rendimiento, tampoco voy a meter otras palabras más técnicas, con un rendimiento alto. ¿En qué sentido? Yo le meto 1 kWh eléctrico y hay épocas del año que me va a dar las mejores. Perdón, le meto 1 kWh eléctrico, me va a dar 5 térmicos, las peores. Puede dar uno térmico o 2, cuando hace mucho frío o cuando hace muchísimo calor. Pero eso, si divido al precio que está el gas o la electricidad, o haces de verdad un cálculo medio al cabo del año, un COP o un rendimiento ahí medio que me puede dar de 3, es decir, que por cada kilo, o de 2,5, por cada kilovatio hora eléctrico saco 2,5 térmicos. Solo hace falta ver a cuánto me sale la electricidad con fotovoltaica y a cuánto está el precio del gas, o el precio del gasóleo, o el precio de los pellets. Nosotros hemos hecho una burrada de instalaciones de biomasa para encontrarnos ahora que también, si alguno tiene su estufa de pellets o su caldera de pellets, para que sepan cómo se ha disparado también por 3 el precio del pellet. Entonces, todo esto, los mercados, frente a una solución única, es ¿a qué debemos de ir? El sol es una cosa clara, no nos cuesta más, por mucho que habláramos en determinada época del impuesto al sol, el sol no nos cuesta más porque cambien las condiciones. Es el único combustible que está ahí. El viento no nos cuesta más. La biomasa sí nos puede costar más, porque el esfuerzo hay que... Entonces, a la hora de elegir unas instalaciones, otras, pues yo tengo muy claro que en cualquier sitio, en el medio rural, en la ciudad, la fotovoltaica, tal y como ha bajado sus precios, y aquí aprovecho para deciros una cosa, es decir, por si alguien se pregunta dónde está la fotovoltaica, yo os doy una horquilla. Independientemente, la horquilla vale para lo de hace un año, que estaba mucho más barata, y para lo que está ahora, que es bastante más cara, y lo que pueda venir. Es decir, no está como hace 10 años, que era una burrada lo que costaba. Ahora mismo, el que quiera hacerse su cálculo, cada kilovatio instalado, si es en plan pequeño, igual digo en plan pequeño, en plan doméstico, en plan de empresas menos de 10 kilovatios, menos de 15 kilovatios, la horquilla, por muy caro que te lo vendan, puede estar entre los kilovatios 1.200, 1.600 euros. Si alguien le mete baterías, precisamente para que no haya que... Es decir, otra cosa sería entrar a ver si se lo recomiendo o no se lo recomiendo, pero si alguien le mete baterías, porque considera que puede guardar lo que produce en horas en las que está el sol y no estoy en casa, pues sí que debería multiplicar casi por 2. Y si no por 2, por lo menos añadirle otros 1.000 euros por kilovatio. Aunque las baterías no se miden por kilovatios de potencia, se miden por energía guardada. Pero para no meter rollos técnicos si alguien se quiere hacer una idea, ¿qué necesito en mi casa? ¿Cuánto consumes al cabo del año? ¿Cuántos kilovatios hora? En una casa, yo qué sé, 4.000 kilovatios hora. ¿Cuánto me da en la zona en la que podéis estar vosotros aquí 1 kilovatio al cabo del año? ¿1.300 kilovatios hora? 1.300 kilovatios hora. ¿Qué tengo que instalar? Si instalo 3 kilovatios, pues tendré 3.900 kilovatios hora. Unos los consumiré, otros los venderé a la red o los compensaré, dependiendo de la modalidad en la que se esté. O si cojo una comercializadora que me haga de batería virtual, me va a compensar los 3.900 kilovatios hora que he hecho. Pero para saber cuánto me cuesta, 3 kilovatios, voy a poner un precio medio, 1.500 euros. Pues esa instalación me costará, fíjate que es difícil que alguien hable de precios, 4.500 euros. Que le meto una batería acorde para guardar porque yo en las horas de sol trabajo, no estoy en casa, no puedo consumir, no tengo enchufes inteligentes para poner la lavadora o poner el lavavajillas cuando estoy trabajando. Pues, y decido, no sé si yo lo haría o no, pero decido poner baterías. Pues pensad que os gastáis otros 4.000 o 5.000 euros más. Eso porque tengáis una idea de los precios o de los costes. Aún así, no hay una sola instalación fotovoltaica. Me da igual en pymes, en casas, en viviendas, en lo que queráis vosotros, que sobre el dinero que inviertes te dé menos de un 10% de rentabilidad. Y una instalación de estas no es para que dure 2 años, ni 5, ni 15, entre 25 y 50 años.
Entonces, ahí es donde hay que hacer los números. Es decir, ¿es rentable? Sí, cualquier instalación es rentable, cualquiera que se haga. Ahora hay que hacer las cosas bien, hay que saber, es decir, si lo haces vía una comunidad energética, porque se puede tener la posibilidad de una comunidad energética, realmente los ahorros van a ser mayores, las rentabilidades van a ser mayores y los disgustos van a ser menores. Por resumir un poco las intervenciones, parece que está claro que vamos a acabar sustituyendo el gas que quemamos en la caldera o el gasóleo que quemamos en la caldera para producir calor por una máquina que parece que va a ser la aerotermia, que es accionada eléctricamente, pero que nos va a dar ese calor. Es decir, que vamos a acabar electrificando lo que es todo el consumo de la vivienda, lo cual nos lleva a lo que decíamos al principio, que si la fotovoltaica es la energía más integrable y siempre y cuando tengamos tejado, pues parece que tiene sentido el decir, bueno, pues en ese tejado, esa comunidad de vecinos, en vez de que cada uno se haga su instalación, hacer una de la cual se beneficien todos, ¿no? Primero, por economía de escala, es decir, una instalación cuanto más grande es, proporcionalmente es más barata, con lo cual la sufragamos entre todos y nos aprovechamos todos de ella o nos beneficiamos todos de la electricidad que produce. Y aquí quería lanzar yo un par de preguntas. Primero, ¿sería la financiación o la derrama que habría que hacer entre los vecinos una derrama para ejecutar estas instalaciones? ¿Habría vecinos que no estarían dispuestos a pagar y por tanto se quedarían fuera de estas instalaciones y luego querrían entrar al ver cómo están funcionando las mismas y ver los ahorros reales obtenidos? No sé qué me podéis contar. A ver, a día de hoy existen los mecanismos como para que cualquiera que quiera hacerse una instalación fotovoltaica se la pueda hacer sin que realmente se tenga que rascar el bolsillo. Eso me lo dice gente y dice, bueno, eso lo he intentado yo. No es una cuestión de hacer aquí publicidad, ni mucho menos, pero existen los mecanismos adecuados ahora mismo como para poder conseguir financiación de largo plazo. ¿Qué significa la financiación de largo plazo? Pues que realmente sea superior el ahorro que consigues cada año que lo que te está tocando pagar de esa financiación. Vuelvo a atender ahí un tema de las comunidades energéticas. En las comunidades energéticas, las inversiones, al estar agrupados, por ejemplo, ayuntamientos, estar agrupados, es decir, las inversiones por cada kilovatio, eso que yo os estaba diciendo que era para particulares o pequeñas instalaciones, salen más económicas. Segundo, se puede conseguir financiación porque hay muchos pagadores y no hace falta que cada uno esté aportando realmente eso que hace falta. Es decir, las propias instalaciones se pagan a sí mismas. Y eso lo saben perfectamente las entidades financieras. Independientemente de cambios legislativos que ha habido desde el año 2004, una burrada, y que han trastocado todo, salvo cuando están mal financiadas las cosas, y ahora os doy un ejemplo, las instalaciones en general fotovoltaicas siempre se han podido pagar por sí mismas. Por sí mismas es de acuerdo a la legislación que había. Entonces, ¿qué es lo típico? No hace falta hacer esos desembolsos, no hace falta hacer esos esfuerzos, pero para eso los mecanismos que hay que conocerlos. Y hay que conocer las comunidades energéticas, hay que conocer las empresas de servicios energéticos, hay que conocer las líneas específicas que tienen las entidades financieras para financiar las instalaciones de energías renovables frente al riesgo de la propia instalación, no frente a riesgo del cliente. Entonces, siempre es mayor el ahorro, pero con mucho, que el precio del dinero. Y eso hace que se puedan ir pagando en los años que cada uno estime oportuno. Pero si me decís cosas que estamos viendo todos los días, yo dentro del clúster para las empresas, para los clientes, me decían, vale, pues muy bien, Carlos, consíguenos a 2 entidades financieras, un par de entidades, y sigo sin decir ni nombres ni nada, que puedan darnos el 100% de la instalación antes de empezar la instalación. Y que sepan que está a 10 años para que se pueda ir pagando con los ahorros que vamos consiguiendo. Eso existe. Y no es una quimera, está a día de hoy. Ahí, como bien dice Carlos, pues efectivamente las comunidades energéticas presentan una enorme ventaja. La enorme ventaja viene motivada por una sencilla razón, que a lo mejor me quedó explicar al inicio. Es decir, la parte fundamental de una comunidad energética, en nuestro caso, y en cualquier caso, y es el consejo para todos, además, yo creo, que es que si está dentro de la comercializadora. Es decir, de nada sirve que hagamos una inversión, la haga quien la haga, para entregar el producto resultante de esa inversión a alguien que va a comercializarlo por nosotros.
si no eres parte de esa comercializadora. Por eso, el gran secreto que tiene actualmente y la gran ventaja que tiene la comunidad energética es que comercializa esa electricidad. Por eso nosotros no solo no realizábamos instalaciones con compensación, sino que además no realizamos instalaciones ad hoc. Y me explico con lo de ad hoc. Es decir, alguien tiene una casa y dice yo consumo 3,3 kilovatios y quiero una instalación de 3,3. No. Estamos hablando de autoconsumo colectivo o autoconsumo compartido. Por lo tanto, tenemos que entrar en lo que es producir para autoconsumir entre todos. Y eso significa que no vamos a instalar 3,3 kilovatios, sino que vamos a instalar 15. Que con 15 absolutamente nadie nos tiene que decir nada, ni nos tienen que dar permiso, ni autorizaciones administrativas, ni nos tienen que dar punto de conexión, sino que realizamos la instalación, conectamos a la red y empezamos a vertir toda esa producción. Porque esos 15 kilovatios que el sujeto que ha puesto en su tejado la instalación fotovoltaica que le sobraba con 3, va a tener un rendimiento mayor por utilizar su tejado, pero va a estar produciendo electricidad para compartir con el resto. Y se está optimizando de forma real la producción de la electricidad, de manera que se consiguen los ahorros que estaba hablando antes, es decir, negro sobre blanco, el 94% de las instalaciones. Si a eso añadimos que se consigue ese ahorro porque lo que hacemos es la amortización, diluirla en los 25 años. Podríamos hacer una cuenta mucho más rápida, los precios que ahora actualmente tiene la energía. Y al tercer año, el ahorro es del 100%. Los ayuntamientos tienen el 100% de la energía gratis, porque el sol no debe de tener entrada. No debe de pagar entrada para entrar en nuestras instalaciones fotovoltaicas. Es decir, que esa sería la cuenta real, pero evidentemente la hacemos la amortización a lo largo de los 25 años y ese 6% es lo que cuesta la amortización en esos 25 años que, como bien dice, ahora ya no son ni siquiera 25 años de vida útil, que puede ir más allá. Pero, bien, las garantías actualmente se consiguen por esos 25 años. Por lo tanto, la respuesta es no, no hay ningún problema en que las comunidades de vecinos alguien no quiera aportarlo, porque lo que sí deben de tener es elegir bien el modelo y de forma que la comunidad energética sea la que aporte. Como ejemplo, en nuestra cooperativa, cada uno de los socios de nuestra cooperativa, sea ayuntamiento, sea empresa o sea persona física, tiene una responsabilidad social de 25 euros. Esa es la responsabilidad social. Ese es el capital social de cada uno de los miembros de nuestra cooperativa. Es decir, y por ese capital social es por lo que se le pueden exigir las responsabilidades. Es decir, es un modelo plenamente realizable por cualquiera. No estamos hablando de inversiones exageradas. Y sí que estamos hablando de que tiene que ser cambiar el modelo. Es decir, hay que producir para consumir cercano. Producir para consumir cercano y por eso hay que ponerse de acuerdo. Si no, volveremos a lo mismo. Es decir, evidentemente el mercado está yendo ahí. La población y los consumidores hay muchos más en la ciudad que en el mundo rural. Este modelo es, primordial para el mundo rural porque tiene una capacidad de diferenciarse sobre la ciudad. Si volvemos a hacernos trampa, y perdón por la expresión, trampa al solitario, volveremos a lo mismo. Es decir, si volvemos a producir en el mundo rural para, aunque sea de forma virtual, llevarlo a las ciudades, que es donde consumen, seguiremos teniendo que incrementar las redes, seguiremos sin poder hacer balanceos de la red de verdad. Es decir, los modelos hay que aprovecharlos donde está y es una oportunidad, y lo siento, yo soy y represento el mundo rural, pero es la realidad, hay que aprovechar para que reequilibrar el desarrollo. Ahora mismo, en muchos de nuestros pueblos están a muy pocos meses de ofertar electricidad a 0 euros de coste a las empresas que se instalen en ellos. Y esa ventaja competitiva, sin ninguna duda, es una ventaja lograda por ellos mismos, porque han sido capaces de estar trabajando en un modelo que se lo permite y en un modelo que crea diferencias con otros territorios que han tenido ese desarrollo. Evidentemente, donde hay 5 millones de habitantes, no podemos tener placas solares para todos o instalaciones fotovoltaicas para todos, pero en aquellos pueblos que nos quedan 200 habitantes, pues sí. Esa es la posibilidad que tenemos de reequilibrar
de reequilibrar de verdad y sin hacernos trampas al solitario y sin hacer trampas legales, sino con unas medidas que nosotros tenemos territorio. Si seguimos poniendo nuestro territorio para producir la electricidad y, aunque sea de manera virtual, venderlo a los grandes polígonos que circundan Madrid, pues evidentemente seguiremos teniendo que invertir en nuestros recibos de la luz, que no nos olvidemos cuando nos dicen los peajes, los costes, los cargos, eso no va más que, sobre todo y fundamentalmente, a mantenimiento de las redes, a hacer nuevas redes. Si tenemos cada vez que llevar más de Salamanca para Madrid, las autopistas de la red de la electricidad tendrán que ser mayores. Eso hay que evitarlo. Y eso en las comunidades energéticas, por eso han llegado, porque nos han dicho, quien sabe mucho más que nosotros de ello y quien lleva muchos años, nos han dicho que la única solución a la energía es consumir allí donde la producimos, si no nos meteremos en una locura. Disculpa. Por resumir un poco, entonces, parece que la figura vuestra en la que tenéis una comercializadora pues sería un gestor energético profesional, que parece que es clave, y quizás cuando estas soluciones las llevamos a los núcleos de población, a las ciudades, pues ahí tendrían que ser los administradores de fincas, ¿no? Que yo creo que no están excesivamente preparados. Pero, por otro lado, me ha gustado lo que decías, que entiendo que al final, entre los cooperativistas, pues mejoras la vecindad. Es decir, ¿esto lo podemos exportar a las ciudades con el hándicap de los administradores de fincas? ¿Mejorará un poco la vecindad y un poco la aceptación de más cooperativistas en Jorge, estas instalaciones? va a tener que llegar por narices. Es decir, lo que no vale es que en una comunidad de vecinos, en el momento en que hay un vecino que no quiere o no cree, o todas las comunidades sabéis que hay algún, perdón por esta expresión, pero algún tocapelotas, alguno que sabe más que el resto de los vecinos, alguno que siempre va a poner la zancadilla. Pero esto ocurre, yo me habré hecho más de 400 comunidades de vecinos y esa figura existe en todas. Y ese impide la mayor parte de las veces que se puedan hacer las cosas. Ha hablado de 3 palabras que son importantes. Una, solidaridad. La solidaridad, es decir, ¿por qué? Aunque no seas solidario, solo porque te toca tu bolsillo, sé solidario energéticamente. Esa es la única forma en la que realmente, pero si, no si puedo fastidiar al vecino. Entonces, más que, es que en las comunidades, esto es cultura, todo esto es cultura y a veces la cultura entra por cosas que no sabes ni que van a entrar, es decir, lo que os decía antes, por un precio de la energía, por una guerra, por pánico, por miedo, entra esa cultura. Pero ahora es verdad que hay un cambio y es que yo ahora voy a una comunidad y salvo que efectivamente de una forma o de otra se está manipulando a la audiencia en el sentido que me están escuchando y yo les digo siempre, no os preocupéis que aunque estéis convencidos de esto, os salgan los números, no tengáis que aportar nada, vayáis a pagar mucha menos energía, saldrá el listo, gilipollas o el que más conocimiento tiene de aquí de la comunidad, que siempre hay uno que sabe mucho, que os dirá que nos van a engañar. Entonces no se hace nada, vota en contra. Si de antemano le pones unos apellidos y el nombre, no son capaces ya de decirte, y en general entran, porque la gente lo que no puede hacer es pagar lo que está pagando por la energía. Decía ahorros de hasta el 95%. Os diré una cosa, eso es agrupado. Si tú te haces en tu chalet, te haces una instalación fotovoltaica, puedes estar autoconsumiendo una media el 60%. Si te pones baterías, autoconsumiendo, puro y duro, puedes llegar hasta el 90%. Si eso lo haces en una comunidad energética, cuidado que no se puede llevar en todos los sitios comunidad energética, o un autoconsumo compartido pero mucho más flexible de lo que es ahora mismo de acuerdo a la normativa. Esos ahorros son ciertos, es decir, ahora ¿cómo llegamos a ellos? Puro y duro es cultura, pero esa cultura no puede ir entrándonos despacito como entra el resto de la cultura, entra por determinadas cuestiones que ocurren en el mercado, precios disparados de la energía, el pedir ahora cuando están pidiendo para poder pasar el invierno que te pidan una derrama especial, el que te toque que digas, joder, es que no estoy pasando frío, ese tipo de cosas hacen que la cultura colectiva pueda empezar a existir. Lo único que nos faltaría es que además consiguiésemos que los paneles solares fotovoltaicos, en este caso, pues fuese una tecnología que fuese un elemento constructivo, ¿no? Y entonces las rehabilitaciones ya ni siquiera tener que poner las tejas y sería la decisión de o el coste de teja o el coste un poquitín por encima de un panel que encima me hace de teja pero encima me genera energía. Bueno, hemos llegado prácticamente a final del tiempo. No sé si queréis realizar alguna pregunta. Hemos pegado un repaso así un poco para generaros curiosidad. En la página web que os decía yo antes, evidentemente, pues
abogamos por consumir, entre comillas, lo mínimo posible para tener esa calidad de vida que quieras, y luego lo que ya no puedes reducir, que te lo generes con pues, fotovoltaica o lo que sea, ¿no? Pero es que luego además hay un giro, que es que cuando uno empieza a tener su propia energía ahí arriba generándola, empieza a cambiar sus hábitos de consumo para ir modelando su curva de demanda a la de producción solar. Es decir, que empezamos a ser responsables con nuestra demanda y nuestro consumo. O sea, nuestro consumo frente a nuestra producción. Si me permite evidentemente tiene toda la razón, y en el modelo de autoconsumo colectivo va implícito, entre otras cosas porque nos han dado las ventajas normativas de poder adecuar ese autoconsumo de forma casi ya a la carta para cada uno. De manera que, poner cifras concretas, si hay 4 autoconsumidores, esos 4 autoconsumidores pueden tener un reparto de la energía adecuado a las horas que la consumen, al consumo que cada uno tiene. Es decir, obligatoriamente lleva, necesariamente implícito, el ponerse de acuerdo entre los propios autoconsumidores. Eso va a significar que yo no voy a derrochar la energía que otro la tiene que utilizar, y que la que yo tengo la voy a optimizar. Por lo tanto, adecuaré mi consumo al menor posible, porque además la que yo no consuma también me va a producir. Por eso es tan importante que la energía no nos la compensen, sino que al final también seamos corresponsables, porque estamos produciendo un beneficio para la comunidad. Y entonces, por eso lleva implícita directamente ese... Muy brevemente, para cerrar. Un segundo. Le doy toda la razón, y una de las cuestiones que antes de hablar de consumir energía hay que hablar de eficiencia energética. Ahorro y eficiencia. Y la energía más barata es la que no se consume. Eso está claro. Lo que pasa es que cambiar esa cultura cuesta más que la de meter una generación renovable. Sin más. Pero que tiene toda la razón en el apunte, toda la razón. Muchas gracias a los tres.